A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. Hoy nos toca analizar el Seguro Social y el tema específico que nosotros hemos definido para este programa se llama la crisis institucional del Seguro Social. Para este programa hemos invitado al doctor Napoleón Saltos. Él es un sociólogo, fue catedrático universitario, él ya es jubilado. Él tiene estudios de posgrado en las ciencias sociales y obviamente ha estado muy de cerca analizando lo que sucede con el Seguro Social. Bienvenido, estimado Napoleón. Desde la mirada del sociólogo, desde el analista, desde el estudioso, ¿cómo ves tú la crisis institucional del Seguro Social? ¿Cuáles serían esos factores? Yo creo que son varios que tienen que ver con la gobernanza, el seguro, pero en tu caso, como analista, vas a desarrollar esos factores que están conduciendo a una crisis institucional, a una crisis de carácter estructural de la institución del Seguro Social. Bienvenido, estimado Napo, un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes, gracias Henry por la invitación, un saludo a todos los asistentes a este diálogo. Empecemos señalando el carácter de la crisis que se le asigna al Seguro Social. Habría que ver dos elementos. Primero, es verdad que hay una crisis institucional, pero esta crisis institucional es provocada intencionalmente como una estrategia para precipitar resoluciones de privatización o de alteración del sistema de solidaridad. Es decir, hay una crisis real, pero hay un alarmismo que es provocado por el gobierno señalando de que prácticamente el seguro ya habría quebrado, está a punto de desaparecer. Habría que empezar señalando entonces la fortaleza del IES, hablo del seguro, no de la seguridad, hay que diferenciar ahí, la fortaleza del IES que a pesar de todos los ataques que aquí vamos a ir reseñando quiénes son los responsables, a pesar de todos los ataques, yo diría de todos los gobiernos, pero especialmente del gobierno desde el periodo de Correa hasta ahora, el IES ha sido capaz de resistir. Y digo empezar por resaltar la fortaleza del IES. ¿Qué representa el IES en términos económicos? 8.900 millones de presupuesto nacional, es decir, maneja la tercera parte del presupuesto del país. Y si es que se cumplieran las obligaciones de deudas que tiene el Estado frente al IES, seguramente esa fortaleza sería más alta, porque la deuda está en este momento, si es que sumamos los 9.000 millones de bonos, más los 7.600 millones de obligaciones no pagadas por el Estado, estaríamos hablando de 16.000, 17.000 millones de dólares. Veamos entonces este otro lado. El IES, a pesar de los ataques, está presente, tiene fortaleza y por lo tanto, al mismo tiempo que resaltamos la crisis económica institucional, también tenemos que resaltar que es un sistema fuerte y esas fortalezas son las que nos pueden permitir las salidas. Napo, para claridad de la audiencia y sobre todo de los afiliados, te consulto, el dinero que sale de nuestras aportaciones mensuales hacia el Seguro Social,
y también de los empleadores, recordando a la audiencia que en el sector privado el empleador aporta el 11.15% de la remuneración mensual y el trabajador el 9.45% de la remuneración mensual. En el sector público es a la inversa. El trabajador aporta con el 11.15% de la remuneración mensual y el empleador público el 9.45% de la remuneración mensual. En ambos casos, el aporte total es del 20.6% de la remuneración mensual. Y ese 20.6% de la remuneración mensual es de propiedad o corresponde al afiliado. La pregunta es, Napo, si ese dinero surge de la aportación mensual del trabajador, no tiene un carácter público, no pertenece a las finanzas públicas, es un dinero privado, es un dinero particular que le pertenece al afiliado para financiar sus prestaciones. Entonces, en la reflexión anterior que tú mencionas, tú dices que es una crisis provocada para ir a privatizar. ¿No sería mejor mencionar de que es una crisis provocada también, aparte de la crisis real, como tú dices, que atraviesa el Seguro Social? Más bien la intención no sería de que en el Ecuador se dé origen o se constituya o se cree o se institucionalice las administradoras de fondos privados. Es decir, en vez de que maneje el Seguro Social el dinero, que lo manejen las aseguradoras privadas, las AFP, las administradoras de fondos privados, como sucede en Chile. Y también sucedería con el caso de la salud. ¿No crees tú más bien, Napo, que por ahí sería más bien la concreción de una idea más fuerte, más segura de lo que tú estás mencionando para no irnos con este concepto de la privatización, querido Napo, porque los fondos del afiliado no pertenecen al Estado, no pertenecen a las finanzas públicas? Efectivamente, una de las características del Seguro Social es que representa un tipo de propiedad diferente del privado y del público. ¿Ya? ¿En qué sentido? Yo diría que la propiedad, como tú señalas, ¿a quién corresponde? A los afiliados, ¿Ya? A los trabajadores aportantes, a los jubilados. Ese fondo nace de los aportes directos del trabajador y también de los aportes del patrono, pero que forma parte del salario, forma parte de la remuneración que le corresponde al trabajador. Exacto. En este sentido es un nuevo tipo de propiedad. Perfecto. Recordemos que la Constitución, todas las constituciones últimas, no solo hablan de la propiedad privada y la pública. Nos han querido formar esta especie de trampa, de dilema, de que o es público o es privado, o está en manos del Estado o está en manos del mercado. Pero el IES es un nuevo tipo de propiedad que podríamos llamarlo privado colectivo, una especie de término bastante especial, porque a la vez que somos dueños individuales, el sistema de solidaridad nos permite ver ese fondo como propiedad del conjunto de los trabajadores aportantes, de los trabajadores del país. De modo que ahí podríamos romper este dilema falso: o administra el Estado o administra el mercado. Cuando en base a esta propiedad, ¿quién debiera administrar? ¿Quién es el dueño? Los trabajadores, los afiliados, los jubilados. Por lo tanto, aquí, como tú señalas, lo que está en juego es cuál es el sistema de seguro social en el país. Uh-huh. Si es que es un sistema administrado por el Estado, como ha sucedido en todos estos, sobre todo en los últimos años, en donde todos los gobiernos han metido mano en cada uno de los aspectos, en el manejo de presupuesto, en la introducción de trabajadores, la multiplicación de un clientelismo de trabajadores que van sumándose a la plantilla de sueldos del IES, en utilizar los fondos del IES para solucionar los problemas del Estado, etcétera. O es administrado por el Estado y se convierte en un botín de los gobiernos, o, como se propone desde otros lados, es administrado por el mercado bajo el modelo de las AFPs, un modelo que se copia de Chile. Mira, la falta de originalidad es que nuestras clases dirigentes son absolutamente miopes
no ven esa potencialidad, no ven la originalidad del país, y entonces invocan Chile, cuando en Chile el último levantamiento de octubre lo que demuestra es el fracaso absoluto de ese modelo que deja en indefensión a los afiliados. El objetivo de la seguridad social es proteger a los afiliados. Aquí surge la alternativa. El IES, si es que los propietarios son los trabajadores, los afiliados, los jubilados, tendría que ser administrado desde esa dirección. Y seguramente ese es el primer paso para restaurar la autonomía del IES, que es la base para poder empezar a salir de la crisis. Para pasar a lo que es la gobernanza del IES, pero me parece muy importante lo que tú acabas de explicar, Napoleón. Nos queda la inquietud, y la inquietud para a futuro, entonces, incorporar un nuevo concepto de la propiedad, porque hay la propiedad cooperativa, la propiedad comunitaria, la propiedad de economía mixta, pero eso tiene que ver con la producción, con la generación de bienes y servicios, ¿no?, que tienen otro carácter. Pero en el caso del seguro social, a lo mejor convenga incluir el concepto de propiedad colectiva, o digamos, los afiliados al seguro social responden o se amparan en una propiedad colectiva de la cual todos son parte. Es decir, no es una propiedad individual, ¿no?, sino es una propiedad colectiva de la que todos son parte. ¿No crees que incorporando ese concepto a futuro en una reforma constitucional y luego en la ley podrían quedar las cosas más claras para que no haya confusión en adelante con las nuevas generaciones sobre el carácter del seguro social obligatorio? En las constituciones hay una ambigüedad cuando hablan del seguro. Por ejemplo, se señala que los fondos del seguro no pueden ser intervenidos por los gobiernos, efectivamente porque los fondos no le pertenecen al sector público. Tampoco debieran ser intervenidos directamente por el mercado. Miremos la reforma que está proponiendo en la consulta el abogado Jaime Nebot. Dice que se prohíba las inversiones en el sector público. Entonces, ¿qué está señalando implícitamente? Que todo el ahorro vaya al mercado, al sector privado. Y allí está la gran trampa, porque permanentemente todos los gobiernos y todas las empresas han conocido de la fortaleza del IES. Es que el IES representa el mayor ahorro que tiene el país. Representa el motor de la economía, si es que fuera utilizado en relación al bien común. Entonces aquí viene un primer elemento que me parece fundamental, rescatar el papel del bien común, no del bien privado ni del bien estatal. Y una variedad de ese bien común es lo que podríamos llamar propiedad privada colectiva, porque no es la propiedad comunal clásica de las comunidades indígenas o de las comunidades campesinas. De alguna manera recoge los elementos de lo que originariamente fue la propiedad cooperativa, pero desgraciadamente en el país todos los gobiernos han sometido a las cooperativas a un sistema financiero, son minis bancos, no tienen ese sentido de colectividad. Entonces, restablecer esta base incluso es corresponder a la historia de nuestro país. Muchos de los problemas del IES no van a ser solucionados por cuentas individuales. Tomemos un elemento que tal vez analicemos más adelante. Hay que diferenciar entre seguridad social y seguro social. El Estado debe garantizar la seguridad social universal. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Ese es un principio, y es un principio fundamental. El seguro social, dado que en el caso del Ecuador está relacionado con los trabajadores bajo sistema de dependencia, es decir, aquellos trabajadores que tienen un sueldo, y hacia abierto de alguna manera la afiliación voluntaria, cubre en números redondos al 30% de los trabajadores. Pero no se le puede trasladar al IES toda la obligación de la seguridad social universal. ¿Cómo hacer para que el IES pueda ir ampliando su cobertura? Si es que se va únicamente por la línea individual, va a ser imposible. Aquí
Ese 30% es los que tienen trabajo. Pero ¿y qué hacemos con los subempleados? ¿Qué hacemos con los artesanos? ¿Qué hacemos con los microempresarios? ¿Qué hacemos con los subempleados? Es decir, con ese 70%. ¿Qué hacemos con las madres de familia que en gran parte son las que soportan el trabajo del cuidado por todo lo que es el dominio del patriarcalismo? Allí tiene que propenderse entonces a que también la afiliación vaya combinando formas de aporte individual con formas de aporte colectivo. Me refiero sobre todo al gran problema que tenemos ahora con el seguro campesino. El seguro campesino tiene un principio válido: atender a los campesinos como organización y como familia, pero cuando se hace el aporte, es un aporte reducido que no permite entonces una solución adecuada a este tema. Si hubiera una afiliación organizacional, familiar y también un aporte organización y familiar, todos estos aportes se podrían recoger y potenciar entonces el seguro campesino. De modo que es un principio no para dejarlo en el aire, sino que es un principio para reorganizar la economía del seguro social, las finanzas del seguro social, y esto incidiría incluso en el conjunto del país. En el carácter de la economía ecuatoriana, porque tiene que ver con eso, lo que tú mencionas, apenas un 30% son los que están afiliados al Seguro Social, o a lo mejor es menos, porque son trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Solamente para recordarle a la opinión pública, a diciembre del año pasado, 2 millones de trabajadores eran del sector privado afiliados al Seguro Social obligatorio, bajo este concepto de relación de dependencia laboral. 179,000 eran afiliados voluntarios, afiliados por cuenta propia, y más o menos 650,000 eran afiliados del sector público, tanto aquellos que están amparados por el Código del Trabajo, que son los obreros, como aquellos que están desempeñando sus funciones en el sector público bajo la ley del sector público y algo otras leyes específicas que todavía quedan, porque en el gobierno de Correa prácticamente fueron eliminadas ese mayor número de leyes especiales. Entonces, aquí más bien, ¿no crees tú que esto depende más bien del carácter de la economía y también de políticas públicas, de políticas de gobierno? Es decir, para poder solucionar, para que la gente se pueda afiliar al Seguro Social, ¿no crees que para el efecto se debe reformar entonces políticas públicas que son claves en el manejo de la economía ecuatoriana? Por ejemplo, la política petrolera, la política de telecomunicaciones, la política de explotación de la minería metálica. ¿Y no crees tú que para que la economía se oxigene, no crees tú de que los recursos del Seguro Social podrían servir para capitalizar vía participación accionaria del Seguro Social, por ejemplo, en el desarrollo de la industria petrolera, en el desarrollo de la industria eléctrica, en el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, así como también en la explotación de la minería metálica? ¿No crees que bajo ese dinamismo entonces se va a empujar hacia el empleo formal, y al empujar el empleo formal entonces se van a incorporar nuevos afiliados al Seguro Social? Efectivamente, como tú señalas, y aquí hemos venido recalcando, el IES es uno de los motores principales para el desarrollo económico del país. Hay que diferenciar en el IES, diríamos, el seguro del Ecuador es un poco complejo porque tenemos 5 seguros superpuestos, pero concentrémonos en uno de los seguros, que es el seguro de pensiones jubilares. Ese es un seguro que nace del aporte de los afiliados y que se convierte, antes se les llamaba caja de pensiones, es decir, en un ahorro que tiene que ser invertido.
Entonces, aquí es donde, en primer lugar, habría que defender el carácter del seguro actual. Ese seguro que tiene que ser invertido no puede ser utilizado por los gobiernos como caja chica, o no puede ser prácticamente despilfarrado por los intereses coyunturales que puede tener el gobierno e incluso el país por las crisis que corresponden a otro tipo de fuentes. Si es que ese fondo, como digo, que es un ahorro y que puede ser invertido, se utilizar en relación al bien común, y no como ahora se ha hecho. 9.000 millones están invertidos en bonos del Estado. ¿Para qué? Para únicamente favorecer la crisis y la iliquidez que tienen resultante de otras irresponsabilidades. El IES, al invertir en estos bonos, no está reproduciendo de tal manera de reactivar la producción, sino supuestamente atendiendo la iliquidez fiscal de cada uno de los gobiernos. Y después estos gobiernos no tienen capacidad de pagar, o hablan de que no tienen capacidad de pagar, porque otra vez puede ser prioridad pagar al Fondo Monetario la deuda, como se ha hecho en medio de la pandemia. En lugar de atender la salud, se prefiere pagar la deuda al Fondo Monetario. Pero no es prioridad pagar la deuda al IES. No es prioridad volver a reactivar el IES en su sentido financiero. Dicen que no tienen, pero en realidad el Estado, el gobierno, como administrador, tiene fondos patrimoniales. Voy a poner un ejemplo práctico. Ahora está en la carpeta del gobierno de Moreno privatizar diversos recursos estratégicos, pero en particular tomemos el caso del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico se pretende privatizar, ahí ya sabemos cómo se hace, es decir, a pesar de que se habla de que su patrimonio o su manejo financiero estaría en los 5.000, 6.000 millones de dólares, se quiere privatizar en 500 o 600 millones de dólares a través de una serie de manejos financieros. Si es que el Estado, en lugar de privatizar, entregara al IES como parte del pago de la deuda que tiene el Banco del Pacífico, y se pudiera retomar el viejo principio de que el BIES, en lugar de ser un banco de segundo piso, sea un banco de primer piso, allí tendríamos la posibilidad de una palanca económica. No sería necesario ni siquiera leyes para que la tasa de interés de los créditos, sobre todo para los sectores productivos pequeños y medios, pueda manejarse por debajo del 5%. Pero ese es el gran temor del mercado. Ese es el gran temor no solo de los gobiernos, sino también de los grupos poderosos que están ligados al capital financiero, que ahora se mueven con tasas del 17, 18, 20, 25%, sobre todo para sectores productivos. Si es que se utilizara el IES en esta dirección, digo, el BIES más el Banco del Pacífico entregado al IES como parte de la deuda, del pago de la deuda, podríamos reactivar la economía y favorecer a todos los sectores, no solo a los trabajadores, también a las empresas. Claro. Si en segundo lugar iríamos en la dirección que tú señalas, esos fondos en una alianza que podríamos llamar público-colectiva, no público-privado, público-colectiva, el IES como coaccionista de sectores estratégicos, telecomunicaciones, petróleos, etcétera. Entonces, realmente, además de reactivar la economía, que ahora parecería que es imposible, porque siempre estamos girando en esperanza de la deuda externa, que es una especie de trampa. Pedimos deuda para pagar deuda y nunca hay tiempo para reactivar la producción. Así es, Napo, muy importante lo que tú mencionas. Dejémoslo para un próximo programa, porque estamos concluyendo ya para analizar el tema del gobierno, que es pues el punto clave, porque lo que tú acabas de mencionar, de esto de los manejos de los bonos, de que no le paga al seguro social, en fin, eso ya tiene que ver con la gobernanza, y lo analizaremos en un próximo programa. Para el efecto nos pondremos de acuerdo. Eso queda pendiente, así que yo te agradezco, Napoleón, por tu gentileza, y a la audiencia decirle que esta entrevista la puede ver
por TV Cable, Canal 73, también la puede ver por Facebook, Telesucesos Quito. También la puede ver por Twitter, @Telesucesos29. Así que, queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Napoleón, por estar con nosotros y nos vemos en una segunda oportunidad. Como digo, para el efecto nos hemos de poner de acuerdo contigo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.